Buen día, estudiantes del Colegio Portugal. Nos encontramos para una clase de Ciencias Sociales con el grado 11º. Hoy vamos a tratar el tema Tratados de Libre Comercio y Doctrina de la Seguridad Nacional. Bueno, son dos temas realmente. Cuando hablamos de los Tratados de Libre Comercio o TLC, pues estamos hablando de una condición de economía globalizada, que es lo que vemos hoy en día. En la primera pregunta, ¿qué consecuencias han tenido los TLC? Pues justamente eso que les acabo de decir, o sea, los tratados de libre comercio lo que hacen es abrir las fronteras y hacer posible la comercialización de productos prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Hay monedas que son ampliamente difundidas y son mucho más comerciales, pero en la práctica realmente cualquier moneda pues puede tener incidencia o puede llegar a ubicarse en un renglón de participación importante dependiendo de la cantidad de negocios que se puedan hacer con ella. Entonces de eso va a depender también el valor que tenga la moneda. Pero la consecuencia de los TLC es justamente esa apertura de fronteras y esa imagen que le damos hoy en día de economía global, de una economía mundo, de una economía en la cual es posible conectar cualquier rincón del mundo en cualquier tipo de negocio o actividad económica que se quiera desarrollar. ¿Cuál no es un objetivo principal de los TLC? Bueno, como hablar de TLC es hablar de tratados de tipo internacional entre un país con otro, pues lógicamente en este tipo de tratados lo contrario a ellos son las economías tradicionales y proteccionistas. O sea, donde se busca proteger un mercado interno, se estaría en contra de las políticas de un TLC. ¿Por qué? Porque los mercados internos, para proteger sus economías, pues tienden a crear impuestos o condicionamientos al tráfico de mercancías de manera que se fortalezca la producción interna de los mismos países. En la tercera pregunta, ¿cuál tema es especialmente delicado frente a los acuerdos comerciales suscritos como TLC? Bueno, ahí se proponen varios temas, pero hay que tener en cuenta una situación que tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con la manutención. O sea, el hecho de que nosotros nos alimentamos, por ejemplo, con fuentes naturales y tradicionales, sobre las cuales el comercio puede llegar a tener incidencia, porque a nivel comercial hoy en día hablamos de competitividad que se logra lógicamente por volumen de mercancía, de materia prima, pero también vemos otros aspectos que llegan a tocar directamente este tema, que es el del conocimiento en torno al producto, donde empieza a darse, por ejemplo, una manipulación genética de las semillas para que produzcan más y mejor. Y ahí ya empieza a darse un tema de derechos de propiedad o derechos sobre la ciencia o la habilidad intelectual que pudo haber desarrollado una estrategia o una transformación en el producto. Y ese tipo de derechos lógicamente van a crear problemas a la hora de nosotros adquirir estos elementos esenciales que forman parte de nuestra cultura, pero que si algún estado, algún gobierno los investiga, los estudia y los desarrolla de una manera técnica y científica, pues van a adquirir derechos por los cuales tendríamos que pagar. Y ahí es donde se entra en un terreno delicado donde nosotros tenemos una base de la alimentación, lo que llamaríamos nosotros la seguridad alimentaria, el hecho de que podamos tener cultivos de distintas especies en nuestras huertas, pero ante una política de Estado
poder de pronto verse la prohibición porque se pueden alterar las semillas, porque de pronto no se garantiza la calidad del producto o porque se tenga que utilizar determinada semilla para garantizar las condiciones comerciales del producto. Entonces, esos son temas bastante delicados en torno a la realización o la promoción de tratados de libre comercio. En la cuarta pregunta ya pasamos al tema de la doctrina de seguridad nacional y encontramos lo siguiente: ¿cuál modelo de gobierno es acorde a las medidas reconocidas dentro del marco de la seguridad nacional? En la lectura que acompaña esta pregunta encontramos que es una política que no es abierta o no es pública, pero se ha logrado identificar y forma parte de las estrategias de Estados Unidos para poder promover la expansión del neoliberalismo. Entonces encontramos que en este tipo de doctrinas, pues la forma más fácil de poder institucionalizarlas es por medio de gobiernos donde aparentemente se respeta la ley o el derecho, y por eso generalmente en política hablamos de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro. Bueno, son distintas posturas, y aquellas más acordes o más cercanas al tema de la seguridad nacional, pues van a tener que ver con ese concepto de gobierno de derecha, donde aparentemente, guiados por la Constitución, se basan en la ley para poder reprimir las situaciones contrarias a la política que se está promoviendo, lo cual da pie lógicamente también a que se desconozcan los derechos a la participación política, porque si se cataloga a un grupo de izquierda y se hace una estigmatización de esas ideas, pues lógicamente ya se está atentando contra el derecho que tienen esas personas a pensar diferente. Y en la quinta pregunta, ¿cuál tesis no favorece las medidas que implica el concepto de seguridad nacional? Entonces encontramos varias afirmaciones, y dentro de esas afirmaciones, pues de pronto podemos encontrar, como dice la pregunta, ¿cuál tesis no favorece las medidas que implica el concepto de seguridad nacional? Como hemos dicho, si seguridad nacional implica que por obedecer la ley se puedan tomar medidas incluso represivas, a pesar de esas medidas que pueden ser legales porque están dentro de un concepto del derecho, no por eso puede desconocer el derecho que tiene la persona a pensar diferente y a actuar de una manera diferente. Por ejemplo, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta. No porque proteste o porque haga huelga va a ser una persona de izquierda, sino también tenemos que mirar, bueno, la condición social que hace que la persona utilice esa manifestación para reclamar sus derechos. Y a pesar de cualquier situación que se pueda dar, todos somos agentes o somos actores de derechos humanos. O sea, esos derechos no se le pueden desconocer a nadie. Bueno, les deseo un buen estudio de esta guía y un excelente fin de semana.